Muy buenas, desde Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente. Hoy, tres grandes de la música, grandes invitados, los Beatles. Mi amigo Guillermo, mi amigo Vinicio Mesa y señor Carlos Domingo. Qué lindo es. Bueno, un placer estar aquí, compartir con amigos de toda la vida, tanto Silvia como Miguel y mis compañeritos de infancia y de toda esta locura musical que hemos vivido. Bienvenidos y esperemos que pasemos un ratito bien bonito a todos los seguidores de Paraíso, Historia e Identidad. Sí, saludo muy cordial a todos los quienes estarán compartiendo con nosotros esta tertulia. Esperamos que sea muy agradable para todos nosotros compartir. Bueno, un gusto saludarlos. Para mí, al igual que mis compañeros, amigos, conocidos de toda la vida, podríamos decir desde la infancia, ¿verdad? El estar aquí compartiendo de lo que es un poquito de nuestra vida musical, ¿verdad? Más bien agradecerles por tomarnos en cuenta y pues un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, más bien. Sí, desde Crónicas de Paraíso, la encargada Silvia Quiroz. Muchas gracias y bienvenidos ustedes también. Es un honor realmente poder contar con su participación en esta edición de Crónicas de Paraíso. Gracias, como siempre, Miguel, por estar presente en este proyecto. Y los dejamos con los actores principales. Sí, claro. Bueno, vamos a iniciar, como decíamos dentro de hace un rato, desde la infancia de ustedes. Desde la infancia. Desde la escuela. Desde la escuela. Sí, de hecho nosotros iniciamos, creo, por ahí de tercer grado, ¿verdad? Tercero, cuarto grado quizás de la escuela, tal vez inicie un poquito después. Yo no sé ustedes, yo recuerdo, tengo la memoria de un ensamblecito de flautas dulces que había hecho don Hugo Jarquín. Eso es lo que iba a decir. ¿Vos sabés que ese es el recuerdo más antiguo que Ese fue como el inicio. Yo también, ese fue el inicio que yo tuve en la música. Fue porque don Hugo, el maestro de música de la escuela de Hugo, tuvo la idea de que ya no solo sería la clase de música cantar en el aula, de acuerdo, él copiaba la letra de la canción en la pizarra, nos la aprendíamos, él tocaba con su acordeón, lo cual yo veía muy bien. Yo siento que eso es maravilloso, 40 minutos cantando. Pero entonces, además de eso, efectivamente, luego tuve la iniciativa de formar un grupo de chiquillos que tocaran flauta dulce. Y yo, por ejemplo, entonces se me ocurrió en tercer grado, yo como entré muy jovencillo a la escuela, yo tenía apenas 7 años en el tercer grado. Pero fue como la mitad del año, entonces acababa recién de cumplir los 8. Y recuerdo que yo le dije a mi papá que se podía comprar una flauta dulce, que la vendieron de Villanueva, en Lago, y valía 24 pesos. De todas esas cositas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esas cositas? Y mi papá me compró la flauta dulce, y ese fue mi inicio, sí. No fue con yo creo que los tres coincidimos en eso, ¿verdad? En ese inicio, sí. Por ahí apareció luego, bueno, yo me metí, no recuerdo ustedes, Fernando Solano Cogui con la guitarra y formó como un pequeño grupito ahí de canto, como un corito. Yo no cantaba nada, pero yo recuerdo que yo ahí me metí también, y fue un poquito tiempo, pero fue también durante la época escolar. Eso paralelo a que ya ingresamos exactamente a la Filarmonía. Por eso, como yo les comentaba, nosotros somos como la última generación que tuvimos nuestros inicios en lo que era el programa de Filarmonía, ¿verdad? Que era un programa muy rudimentario con un profesor unidocente que era el director de la banda y nos daba los primeros pasos en la ejecución de los diferentes instrumentos. Pero muy poquito nos daba, muy era poquito, como claro. 15 minutos, y yo recuerdo que era un salón grande, bueno, los altos del mercado, y estábamos, como decir, uno aquí, uno adelante, otro atrás, y todo el mundo tocando, o sea,
Es que ahora tienen su cubículo, entonces Sí, vos te escuchás solo vos, ¿verdad? Está muy bonito, pero ahí era uno tras de otro. Y tal vez el de atrás el de la trompeta dándole durísimo, otro aquí, mira, pero ahí uno no le importaba eso. Vos estabas ahí practicando y él iba pasando de como 5 o 10 minutos con cada uno. Te iba guiando. Yo me acuerdo que era así, con el famoso libro Solfeo de los Solfeos. Sí, el Solfeo de los Solfeos, claro. Es que ahorita no me acuerdo sus nombres. Era con lo que aprendíamos, ¿verdad? Y nosotros llegábamos y teníamos que solfear la lección y pues tocarle como un instrumento. Sí, se llamaba José Manuel Álvarez. Don José Manuel Don Álvarez. que era clarinetista de la banda de San José. Exacto. Él venía de la banda de San José. Sí, era el director de la Filarmonía en ese tiempo. Recuerdo bien, eso fue 2 años después de ese tercer grado que estuvimos. Está, Sí, por ahí yo andaba. Yo recuerdo muy bien porque ¿Cómo fue qué igualmente año? Como para 1970. En los 70. Lo recuerdo, yo tengo esas fechas bien presentes porque fue el año en que me recuerdo, creo que era como para entre agosto y octubre. El rato fue agosto, que es cuando yo cumplo años en agosto, entonces cumplí mis 10 años en ese año. Y en esa ocasión ya no fui yo quien le dijo a mi papá que quería una flauta dulce, sino que fue el que me... bueno, te voy a meter a la Filarmonía de Paraíso para que aprendas a tocar clarinete. El clarinete es bonito porque lleva melodías, no es como el alto, que era el instrumento que tocaba, que es un instrumento familia del corno francés, también le llaman melófono. Para los que están un poquillo más instruidos en la música, el alto está en tono de mi bemol y tenía la forma de un barítono. Era más pequeñito, con la campana. Luego se construyeron unos ya con forma de corno francés. En fin, ese paréntesis sobre ese instrumento para quienes conocen más sobre eso, sobre música específicamente. Y entonces decía, es que el alto solo lleva acompañamiento, solo todo el tiempo, solo la gotera, la gotera, sí. Lleva la melodía, el clarinete lleva melodía, así era lo que tocaba mi tío, Enrique Mesa, mi hermano de mi papá Carlos Mesa. Y entonces así fue, mi papá me compró un clarinete, que bueno, estas cosas me las decía él, recuerdo bien, que le ha costado 2,000 colones. Clarinetico En ahí. el momento fue bastante claro. Y me compró un método, un libro, ¿verdad? El famoso, también un autor francés, Closet, que se usaban antes y ya no estoy tan al tanto de si todavía se usa mucho, pero él me compró eso en ese año, en el 78, y así fue como empecé con el clarinete. Pero antes de eso, unos meses antes en realidad, ya lo estoy recordando bien, ya había empezado yo con el requinto, que es un instrumento, un clarinete más pequeñito, está en tono de mi bemol. Porque, bueno, yo era muy pequeño, sigo siendo pequeño, pero en aquel tiempo era todavía más pequeño. Yo creo que ni me llegaban, no me llegaban los dedillos para tocar el clarinete suficientemente en todas las llaves. Y además, creo que era lo único que quedaba. No quedaban clarinetes. Sí, no. Entonces, yo recuerdo bien que yo empecé con un requinto que ni siquiera tenía estuche y lo jalaba en una bolsa de papel, de esas creo que eran de 5 libras. Antes salían esas unas bolsas de papel donde le volvían uno las cosas que venían en libras, recuerdo, decía 5 libras de libras. Y en esa bolsilla de papel yo jalaba el requinto, como se desarma, ¿verdad? Las piecitas se desarman. Y así fui algunos meses hasta que ya pude tener clarinete, y además entonces ya entró mi tío como director de la Filarmonía de Paraíso. Don Enrique. Don Enrique, Sí, Enrique Mesa, y entonces así ya empecé con el clarinete específicamente, a esas clases que eran los lunes de 5 a 7. ¿Usted lo recuerda? Sí. Era así, era lunes de 5 a 7 y efectivamente entonces uno iba. ¿Cuál era la actividad de la Filarmonía en aquellos años? Siempre se cumplía con La retreta. la retreta, exactamente. Se hacía los actos cívicos. una retreta entre semana, un día en la noche, entre semana, sí, y los domingos después de la misa. Después de misa, sí, yo creo por que ahí. Así Esa era la actividad porque era, bueno, nosotros, yo no sé, Vini, vos fuiste empleado municipal también, nosotros fuimos empleados municipales como parte de la Filarmonía. Sí, exactamente, sí. Entonces teníamos un pequeño salario y debíamos cumplir también algunas actividades religiosas, ¿verdad?, propias aquí de la Actos comunidad. cívicos. Es que tanto era la labor de las bandas nacionales, que ahora se llaman bandas de conciertos, es como les dicen, ¿verdad?
antes le llamaban bandas nacionales, y de hecho más antes bandas militares, porque pertenecían al Ministerio de Seguridad. Eso cambió en un momento de los 70s. Y yo recuerdo que mi papá y mi tío, que estaban en la banda de Cartago, llegar a la casa con sus gorras así, estilo militar, o con tenis también, uniformes, que parecían como de estilo militar. Y entonces, claro, además de esas retretas, que eran los jueves de las noches y los recreos, los domingos en la mañana después de misa, estaba efectivamente realizar las actividades cívicas y religiosas, procesiones de todo tipo en ese momento. O de entretenimiento también, estilo ya como cimarrona, es decir, así, turnos. Sí, claro, se pensaba de todo. Íbamos a varios. Dianas, no recuerdo bien. Había proyección. Sí, claro. Que iban a los distritos. Sí, exacto. Yo recuerdo haber tocado en el jazz, sí, claro. música de cimarrón, Claro. muy bonito. Y yo a veces le cuento a alguien, en aquel tiempo yo no lo apreciaba tanto, yo siendo un niño de entre 10 y 12 años, pero ahora sí, ahora es que lo guardo mucho Eso en mi les iba a corazón. preguntar a los ustedes, porque ustedes eran niños prácticamente, Sí, ¿verdad? claro. Y ya tenían una enorme responsabilidad perteneciendo a un grupo. Sí, de adultos. Sí, exactamente, Sí, y con un programa, digamos, más formal, ¿verdad? Sí. Porque ya había la responsabilidad de ir a las retretas, Claro. de un salario. Y ¿verdad? eso nos permitió, Ajá. como ensamblecito, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Carlos? Nosotros tocábamos actos cívicos ya en la escuela como una pequeña bandita, Como una con bandita. Vivian Solano, flauta traversa, Lourdes, con el saxo ajá. soprano. Y nosotros tres teníamos un pequeño ensamble de vientos y tocábamos, recuerdo cuando vino el famoso programa del Ratoncito Miguel. Era muy ¿recuerdas? famoso en esa época. Sí, el Ah, Ratoncito claro, Miguel, claro. y nosotros salimos ahí tocando, y aparte de eso, nos animábamos a tocar el himno nacional. El repertorio del himno nacional, Sí. Viva España y La Virgen de la Macarena. Ah, sí, esas eran. Exactamente. Entonces se puede decir que la música fue parte o fue la construcción de la identidad de ustedes. Sí, digamos que en mi caso ya de por sí ya venían, como hace un rato dijiste, en la sangre, en el sentido de que mi papá, mi tío, y no estoy bien seguro que otras personas ya más atrás, mis abuelos o Un tío, abuelos dice, pudieron haber sido. Un Mi tío tío, de don Enrique. él puede Sí. saber eso mucho mejor. Sí, nos contaron en la entrevista que había un antepasado. Un también antepasado era- musical. Sí. Entonces sí, como eso, de hecho, hace un rato conté de cómo empecé con la flauta dulce, pero fue con Don Hugo en la escuela Goicoechea. Mi papá no tocaba la flauta dulce, él también era maestro de música en las escuelas de Cervantes y en el jazz. Y entonces voy a desviarme a eso, porque creo que puede ser bonito de contar. Creo que mi papá se interesó, entonces en él también, aprender la flauta dulce, como yo lo hacía, y luego él formó su grupo de flautas dulces también en esas escuelas, en Cervantes, en el jazz. A mí me llevaba ahí a tocar en esos grupos. Algunos de mis recuerdos más bonitos es haber tocado, que mi papá me llevaba. Es más, en esa época hasta estaba el tren. Recuerdo haber ido en el tren, bajar en la parada del jazz, a tocar un acto cívico, y pues subíamos caminando del jazz a Cervantes para tocar otro acto cívico. Yo de la manita de mi papá saliendo de esas peñas. claro. Sí. ¿Y qué edad Y tenía? yo caminaba, pues, tenía 11, seguro, sí, 10 o 11 años. O lo otro que sí, en la armonía, recuerdo cuando tal vez todavía no teníamos ni siquiera el salarito ese de los 75 colones que yo como que me acuerdo. Sí, que por ahí era andaba. mensual. Haber ido a tocar serenatas a las 5 de la mañana, pero como le decía hace un rato, yo sentía que no lo apreciaba, yo sentía que sueño, ir a tocar a las 5 de la mañana. Pero ahora sí lo guardo en mi corazón, y lo he dicho que Sí, cuando yo voy a tocar sí. esas dianas, cosas que ya hoy en día no las veo, no suceden poco, en todo lado de Costa Rica, pero era tan bonito eso, y de tocar los payasos también, los juegos de pólvora, todas esas cosas. de todo. Todos los actores. Y Sí. también es curioso, ese pago municipal, recuerdo que nos lo daban en un sobrecito. Íbamos a la agencia del Banco Nacional de Costa Rica, creo que es donde queda actualmente el lugar de ancianos. Era una visita bien hermanera, sí, el gerente era don Guillermo Coqui. Tuquita.
Don Guillermo Cogi, me acuerdo perfectamente, llegábamos a la ventanita, firmábamos y nos daban un sobrecito con monedas. Sí, era completo. Felices, ¿verdad? Tuvimos esa experiencia muy bonita siendo niños, precisamente. Es que sí, es muy interesante, digamos, esa vivencia y que no solamente, digamos, ustedes, sino que la ve uno, por ejemplo, en la narración de Don Enrique, ¿verdad? De que él se vinculó a la Filarmonía, fue primero, o a la banda, ¿no? Sí. O sea, como la música es sencillamente la vida. Sí, claro. No es como otras profesiones donde ejerces su profesión, pues nada, haces sus cosas, no. El que es músico parece que la vida es la música. Sí, de todo. Y ustedes desde pequeñitos, ¿verdad? Sí. Porque yo los recuerdo a ustedes, no sé si ustedes se recuerdan cuando estuvieron en el grupo Scout, y creo que los tres. Sí. ¿verdad? Sí, Ustedes. Ardillita. Ardillita, sí, Admiradísima, era un ícono para nosotros. Admiradísima. Qué pena. Anduvieron juntos los tres. Sí. En todo. Porque en ese momento, en el 76, que fue un poco antes de que ustedes empezaran ya con sus primeros pasos en la música, ese grupo había sido muy importante y reunía como a los chiquillos más, ¿verdad? A los de esa edad. Yo los recuerdo a ustedes tres ahí. Y es más, los tengo en una foto. ¿Sabes qué es otra anécdota bonita, recuerdo bonito que tengo de mi infancia? Y eso de la como habla, música? ¿verdad? Sí, Qué bárbaro. Es que sobre el tema de la flauta dulce, mi papá que tocaba en la banda de Cartago, entonces me traía a la casa papeles de música, de clarinete o de soprano, de la banda de Cartago, para que yo les estudiara a casa, ¿verdad? Que yo me los aprendiera, yo me los aprendía, pues me llevaba a la banda de Cartago como quien dice para exhibirme ante sus compañeros, entonces ya me ponía a mí a tocar ahí esas piezas, eso lo recuerdo también con mucho cariño, fue parte de mi entrenamiento musical, Sí, claro. y bueno, tanto fue bueno que incluso recuerdo mi primer concierto como solista fue con la banda de Cartago, cuando tenía cerca de unos, creo que tal vez 12 años, sí, con una pieza que es parte de una ópera llamada Los Puritanos. Entonces hay un arreglo para banda y clarinete, ahí que lleva una parte obligada, como decimos nosotros, para clarinete. Y esa fue la primera vez pues, que yo toqué como solista con la banda de Cartago. Antes de eso, gracias a que mi tío me daba las clases de clarinete y él era profe de música en el Liceo de Paraíso, recuerdo haber estado también entonces, como a la edad de 11 años, tocando una graduación en el liceo con mi primo Gerardo Mesa, en el piano, sí. Y yo en clarinete también, ese es otro recuerdo que tengo de mis primeros momentos como solista, ¿verdad? Tocando ante un público, sí, tenía dos piecitas ahí. En el tecnológico también fui en una ocasión con mi primo Gerardo, siendo aproximadamente de esa edad, sí, como 12 años, esos recuerdos que guardo. Coincidimos en esto, la música por casualidad, ¿verdad? Y prácticamente por la música. Sí, exactamente, lo que empezó como un pasatiempo, un hobby, ¿verdad? Se fue convirtiendo en nuestra actividad Como una hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero esos intercambios humanos, que habla, por ejemplo, al inicio, que el papá le traía las lecturas de esos intercambios, ¿usted será que yo? Sí, quizás de inicio, digamos, inconscientemente, porque uno no pensaba a futuro. Se creyó, se la creyó, porque porque mire, hay que tener parte de vocación, pero realmente uno se tiene que creer en dónde está y qué es lo que quiere. Sí, bueno, ahora decís uno mayor presupuestario, pero hay que ser animado, hay que tener, sentir la seguridad de que si me van a llevar ahí, vean, yo toqué esto al frente de estos señores ya músicos que ya tocan y leen, y yo siendo un vilita de 11, de 10 años, hay que tener... La música tiene esa particularidad de que uno vence el miedo, nosotros desde niños, porque
recuerdo precisamente ese programa, el Batonito Miguel, nosotros con esas gran cámaras y para toda la audiencia nacional de no sé qué canal era, alguno de esos importantes, con esos camarones y nosotros unas criaturitas, o sea, desde ahí imagínense a lo que uno estuvo después. Ahora que pienso en eso, ustedes estaban nervios en eso. Sí, como estábamos juntos y éramos tal vez se sintió cuerpado, ¿verdad? Yo creo que hasta tocábamos todos así, bien juntitos para no sentir soledad. Habías mencionado ahora que además de nosotros tres estaban Vivian y Lourdes. Sí, Vivian y Lourdes. No motivaron con la música, pero... Sí, Vivian todavía fue en Castella con nosotros. No, eso les iba a preguntar, los tres fueron al Castella. Sí. Porque también, incluso, hablamos en la entrevista de don Enrique, de que fue un impulsor de que ustedes que estaban en música pequeñitos fueran también formándose, ¿verdad? Sí. Académicamente y también a la parte de la música. Exacto. Y por eso los habían impulsado a ir al Castella. Y es que no había opción, porque en esa época de nosotros no existían ni escuelas de música ni cine. La única opción de seguir estudios musicales a nivel de secundaria formalmente prácticamente era el Castella, aparte del programa quizás de la Sinfónica Juvenil, ¿verdad? Por ahí. Pero nosotros no pensamos, o nuestros papás no pensaron en eso. Sí. Sí, porque era la mayoría, le decía a don Enrique, me acuerdo que hasta Buceta habían puesto, claro, eran muchos los chiquillos que iban. Eso debe haber sido porque antes de nosotros estaba Mauricio Ramírez, Arturo Balsolano, mi primo Mario Alejandro, ambos estuvieron en el Castella, y mi primo Gerardo Mesa. Entonces, tal vez por esa razón es que entonces hubo la idea de que fuéramos al Castella, pero sí, entonces la música continuó uniéndonos a nosotros tres. Es curioso porque si bien es cierto, estábamos en la escuela, en el mismo grado, aunque en aulas distintas, ¿verdad? Siempre. Y la verdad es que yo me acuerdo, nunca nos habíamos hablado. Pues, no salíamos juntos 7, 8 años. Como grupillo tampoco andábamos juntos. No, andábamos con el barrio. Eso yo les decía Yo en mi barrio, vos en la Roya, vos aquí en la Cruz Roja. Como el primer espacio de ustedes fue tal vez verse en los scouts que yo les mencionaba. Sí. O sea, los recuerdo a ustedes allí en ese grupo. Y tal vez de ahí se conocieron, ¿verdad? No recuerdo bien si habrá sido eso o la música. La música, yo pues sí. De hecho la música los unió. Cuando ustedes llegan a Castella, llegaron fogueados. Sí, no. Sí, ya llevábamos a la escuelita. De hecho, ya llegaron, porque yo imagino que muchos chicos dicen, yo quiero ser músico, van a Castella, por decirlo. Pero ustedes ya llevaban ese no, ya íbamos a ese gusanito. Había que hacer unas pruebas. Sí, había una prueba de actitud que, por cierto, don Carlos, eso es una anécdota vacilona que siempre recordamos. Don Carlos, el papá de Vinicio, fue el que nos llevó. Fue el que se ofreció a llevarnos a hacer la prueba y iniciar el proceso de matrícula. Sí, en buses. Y yo recuerdo esa imagen de nosotros por la Avenida Central, de la mano los tres, con don Carlos y la anécdota de todo eso es que de regreso de Castella nos perdimos ahí por el mercado de la Coca-Cola. Don Carlos daba vueltas y salíamos por el hospital y volvíamos a entrar. Muchachos, ya se van guiando, nos decía, ¿te acuerdas? Pero eso siempre lo recordamos con mucho cariño. Cuando llegamos a Castella sufrimos, yo digo que cierto bullying, ¿verdad? ¿Recuerdan? Porque el Castella era un colegio que era como estos famosos subvencionados, semi-privado ahorita, y llegaba mucha gente realmente los que íbamos por la parte de las artes, yo digo que éramos los menos, porque la gran mayoría era como una guardería, porque nos tenían desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Creo que don Arnoldo, el director, decía eso. Siempre decía eso, sí, don Arnoldo Herrera. Entonces nosotros cuando llegábamos de Paraíso, todos humilditos, ahí vienen los chayotes, los chayotes y salió el apodo de Kino. No. Bueno, yo creo que el único que se cabreaba era yo cuando nos yo creo que Charles entonces dímelo. Carlos, como era el más grande, nos defendía. Sí, pero era los chayotes, chayotón y chayotillo. Sí. Y el punto de los chayotes decía, ya viene ahí. Pero por lo que vos decís, de que nosotros íbamos bien fogueados, ya en 7º grado nosotros empezamos ya a empoderarnos. Sí, porque yo creo que llevamos un respeto. Y ya estábamos en la banda avanzada. Pero rapidísimo. Sí, se ganaron el lugar. Con los puestos altos. Ya en segundo, ya en octavo, yo creo que éramos completamente becados, 100%. Y vieras que yo incluso recuerdo que cuando llegué a Castella, hasta llevé ya de mis composiciones, que yo empecé a escribir música cuando tenía 10 años de edad. Mis primeras composiciones, pero solo consistían en melodías
melodías que yo mismo iba inventando en la flauta y las escribía. Y escribí música, entonces, y eso las tengo por ahí guardadas en alguna gaveta. Sí, tengo que sacarlas y tal vez recrearlas en algo. Recuerdos de mi infancia se va a llamar esa obra. No podemos hacer una buena exposición. Claro. Y sí, qué vacilón, me acuerdo hasta de títulos como Lucha de Tiburones. Era creativo, sí. Claro. Tanto me gustaba eso de inventar, que incluso cuando yo llegué a Castilla me metí además en creación literaria. Estuve en eso, usted lo recuerda. Es que no, teníamos que entrar aparte de la música, teníamos que llevar otra actividad artística. Yo creo que yo anduve como en dibujo. Era obligatorio. Yo anduve sí, era obligatorio hasta noveno. Los planes de estudio eran diferentes. Es que como es un conservatorio de arte, sí. Es que en la mañana era académico. Ah, ok. Completamente. Sí, y ya después de almuerzo, había almuercito, y después de almuerzo del colegio era todo artístico. Entonces, habían dos grupos de profesores diferentes. Ajá. Porque en la mañana era el académico y en la tarde todo el profesorado era artista. Pues sí, yo estuve entonces también en eso y por eso tengo hasta poemas y cuentos que yo escribí en esa época, por ahí deben estar un rato. Y hasta recuerdo haber ido al Teatro Castella en una ocasión a leer un pequeño poema que yo había leído, ¿verdad? Porque se hacía eso, ¿verdad? Que también y recuerdo que fui con mi papá, ya ven, mi papá ir hasta allá tan largo en los buses para leer un poemita. No era el único, ¿verdad? Obviamente se trataba como de decir los únicos. Era una formación Cierto, muy no puede integral. pasar. Aprendimos a apreciar todas las artes, desde Sí. teatro, la danza, Claro. escultura, pintura, porque estábamos ahí en ese charco. Sí, entonces uno... Era el vivir. Exacto, sí, lo veíamos, sí, veíamos obras de teatro, pasábamos por el aula donde estaban los de danza, para ir a donde nosotros estudiábamos los instrumentos de viento que le decían la reforma. La reforma. Es que era el edificio que estaba más malito, puras latas. Como siempre la música Y ahí sí. en las condiciones más críticas. Entonces, por eso, o porque los de la música eran los más maleantillos, o no sé, Sí, los que más escapaban al famoso oasis. sí. Que había ahí en los Sí, cafetales. El músico siempre es una persona complicada. Eso es un hecho. Pero qué interesante, digamos, el estar en una institución con una visión tan amplia de las artes, o sea, la formación tan amplia, ¿verdad? Todo, o sea, no se fue solo a la música, como tal vez fue el caso de don Enrique y la generación que no había tenido esa formación, sino que ustedes tuvieron la oportunidad de formarse de una manera más integral. Muy global, Sí, sí. claro, Sí. porque ellos tenían, bueno, desde el transporte público, ¿verdad? El grado tecnológico todavía no se ha absorbido. No. Ellos vienen de abajo, y me los imagino de la mano. Tengo que decir un amigo mío que hay un retrato. De la mano por la avenida Alcacela. Por la avenida Claro. central, de la mano Los que estuvieron en dibujo. de inicio, porque era el hijo de la mano de Don Carlos y Charlie y yo. Dice porque era desde Cuestemoras Hasta hasta la la Merced, que Coca-Cola. empezarían. Bueno, Hasta sí, que ahí salían las de los las microbuses de Heredia. microbuses y todo eso, sí, cierto. Ya la Por ese En lado, esas sí. épocas uno caminaba y eso no era nada. Yo No, conté cómo caminaba sí. en el Plaza Cervantes de la mano de mi papá y yo me decía que cansado. Recuerdo salir de ensayo ensayos del Teatro Castella casi a las 9, 10 de la noche Para coger el último bus de 100 niños Turrialba. y nos veníamos solitos. Oh, sí. Para coger el bus de Turrialba. Y más, cuando yo estaba en el octavo, entré a lo que entonces llamaban la Orquesta Sinfónica Juvenil, porque recuerdo que hicieron unas audiciones para que pudieran ir quienes quisieran audicionar y estar como invitados como integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil, no para recibir clases ahí, sino la orquesta. Yo había ido al final de mi octavo, entonces acababa de cumplir 13 años, entonces ya me tocaba ir los sábados de las tardes, recuerdo los buses, solito, desde Paraíso, con el clarinete hasta San José Centro, que era en ese momento, coger los dos buses, ¿verdad? Cartago, digo San José, caminar, porque había que caminar desde más o menos la Asamblea Legislativa, donde estaba la ¿verdad? Hasta donde era, que era como 1 kilómetro. Luego regreso, salía a las 6 esos ensayos, eran de 2 a 6, recuerdo. Mi papá me llevó tal vez 2 o 3 veces y después yo no sé, solo, igual luego me acuerdo ya en 10º del colegio, fue una iniciativa mía también. Eso es lo bonito también cuando uno hace las cosas porque uno le nace, nadie lo obliga, nadie se lo dice. Empecé a ir a
a ensayar en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Artes Musicales, en la banda avanzada, que ahí se llama los lunes de 7 a 9. Entonces, efectivamente, me bajaba yo en la Castellana, ¿se acuerdan? Esa gasolinera ahí, de la buceta de Manuel Bonilla, caminaba todo eso hasta por la caja, donde agarraba el bus de San Pedro para ir al Parque San Pedro, y caminaba hasta Artes Musicales. Sí, yo ahí como de 15 años en ese momento. Salía a las 9, agarraba el bus de Cartago, ¿cómo es? De Cartago de la U, llegar a las 10, agarraba, sí, creo que es de las 10 de Cartago Paraíso, y a las 6, tal vez 10 y media, si no lo alcanzaba, llegaba a la casa y ahí me tenía 6 y 15 de la mañana esperando a una microbús. Guardaba eso de comida y a las 6 y media de la mañana estaba con Carlos ahí en la mañana. Tenemos Y los me dio primeros. la fiesta que salía a las 6 y media, sí. Nunca pasaron a la selecta. Me suena así. Sí. Compré un paquete Ah, y sí. viene en el bus y se pellizcando. Pellizcando. La famosa selecta. Y Bueno, no sé, Un cono, creo que también. Esa era mi rutina, yo pasaba comprando un Pero bonito, falta hambre. o eso que estás diciendo la selecta, Sí. o también con una pesetica, una partidita de Pac-Man, me acuerdo que había de esos juegos electrónicos que había en esa época, se llamaba Pac-Man, me acuerdo, de máquinas, pues. Sí, que era de- Sí, recuerdo que había eso, no sé por qué, y me metía en eso porque luego el resto de mi vida nunca volví a ver juegos electrónicos. A tener tiempo. No, es que no tenían tiempo. Sí, no, que va. Sí. Entonces, sí, era eso, o una bolsa de nísperos que vendían a veces en la calle, me gustaba mucho Las eso. melcochas, no sé si y con ustedes eso, Las famosas y melcochas. con eso me estaban sostenía. ahí. Que venían con premiecito Sí, adentro. sí, sí. Mientras llegaba a la casa ya para A mí, comer el pinto con huevo. eso de pasar muy ocupadillos, mis hijas a mí me vacilan por eso, porque personajes de fábulas de atrás y yo no sé, o sea, no, y me vacilan, ¿cómo uno va a saber quién era tal? Además, seguro. Ustedes no tenían tiempo. No, Sí. No, ya no sé usted, pero yo en mi casa hubo televisor hasta que estuve como en tercer grado, creo. Entonces, eso no se impregnó en mí. No veía tanto tele. Sí, no. No, pero sí Pero hay no. muchos ustedes sacan por No era Pero otra mi cosa. gusto y no tenía tiempo. También éramos más de la tierra, nuestros papás, todos eran gente del campo, ¿verdad? Que trabajaban Eran en el agricultores. campo, ¿verdad? Gente que trabajaban de agricultores. Y si bien es cierto, nosotros no necesariamente continuamos esa labor, pero yo siento que ese modo de vida, ese modo de ser, como que quedó ahí adentro, en el alma, no sé, es algo que quedó. Sí. Y aunque no trabajemos de agricultores, es como si lo fuéramos, en cierto modo. pienso. Sí, el espíritu crítico se queda. claro. Sí, la De forma hecho, de vida, la forma de pensamiento. Ustedes ven a Vinicio, Carlos, nosotros hemos sido así toda la vida, o sea, sin nada, sin poses, sin nada, creerse nada, o sea, siempre ha sido, ¿verdad? Un convivio entre nosotros, súper hermanables, sin celos, sin competencias, sin egoísmos, desde niños. Sí. Después del Castela, Ya ahí tuvimos, sí, Exactamente. porque Vinicio, Cada uno inclusive, su Vinicio se fue un poquito antes ya a estudiar, a seguir sus estudios en Estados Unidos antes de salir de Antes de que nos graduáramos de quinto, Sí. ya vine. ¿Terminaste tu secundaria en Estados Unidos? Pues la historia mía es que cuando estaba como en el décimo empecé a ir a la Sinfónica Juvenil ya como estudiante de ahí también, cosa que al director del Castella ni siquiera le gustaba. A mí nunca me dijo nada. A mí me iba bien, la verdad, tanto en la música como en la académico también, en el Castella. Buenas notas, así, bien portado. O sea, no era ni un verde, sí, la gente me decía, es un verde, sí, no era ningún problemático. Y entonces, pues ya había ido a un campamento musical que se hacía en aquel entonces, donde actualmente se llama El seminario. el seminario menor en aquel tiempo, ahora es Juan 23, Ah, Entre sí, Reyes para sí, Chorrito, sí, sí. Entre Ríos, por su nombre, Chorrito, por ahí era, se hacía en enero. Y en el año de mi 10º año, fui a 2 de esos campamentos. Ustedes fueron a uno de esos. Yo fui a uno, sí. sí. Recuerdo bien que hasta también fue mi tío Enrique y Mauricio. Ujú. Pero para continuar esa historia, entonces, en el segundo que fui, que fue mi 10º año, pues llegó un profesor extranjero, habían profesores de varios instrumentos extranjeros que llegaron a dar clases y el clarinete te podría ayudar a conseguir una beca para estudiar en Estados Unidos. Y de nuevo, yo, sin pensarlo mucho, a esa edad de 15 años, sí, 15 años,
acababa de cumplir. No sé, no pensé mucho. La cuestión es que unos meses después me llegaron unos papeles de colores, verde, amarillo, azul y rosado, que tenía que llenar. Estaban en inglés, yo no hablaba inglés. Me ayudó a llenarlos un señor violista que se pensionó de la Sinfónica Nacional, que era el principal de viola, William Shook, extranjero, estadounidense. Me ayudó a llenar todo eso. Todo eso, en esa época de los correos, ¿verdad? De mandar el correo y mandarlo y esperar ahí varias semanas a que recibir una respuesta. Y luego resultó que pues sí, que me dieron una beca completa para ir a un lugar que se llama la Academia de Arte de Interlochen, ¿no? Interlochen, fue el primer lugar en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Entonces eso fue en mi 10º año. Entonces efectivamente yo me fui antes, me fui como en un agosto de mi 10º año, no terminé. ¿En un 10º o 10º? Un décimo, sí, ya era casi el final, sí. Entonces no llegué hasta el final, no hice el tercer trimestre de examen ni eso, pero yo recuerdo que las profes decían, Benicio, póngalo en 100, pues, vaya. Que gane. Entonces, no es como ahora, más costo y todo, más oficial, así, no eso. Aparte que entonces, don Enrique, don Arnoldo, lo académico, para uno es lo principal, lo artístico. Y entonces de ahí, al final fue mi papá el que fue a recoger el título, eso es lo que entiendo, luego me contaron, mi papá fue a recoger el título en diciembre de ese año, yo me había ido en agosto, acababa de cumplir mis 16 años. Y sin saber nada de inglés, porque lo único inglés que había tenido era lo que daba en el Castella de inglés. Nada. El verbo to be, nada más. Y ahí me fui. Y ahora, años después, pienso que otra vez que el Willy ya más animoso. Claro, como va a haber muchachillos de 15 años en la actualidad o de 16 años. Yo no haber tenido ese valor. Sí, claro. Sí, no había salido un par de veces al extranjero a cosas musicales. En una ocasión, con una banda de la Sinfónica de Honduras, y luego un campamento que fui 2 semanas en Puerto Rico en mi 10º año, pero iba acompañado, pero esta vez ya iba solo. Entonces ya fue cuando por primera vez, por ejemplo, llegué a conocer la existencia de las puertas automáticas, por ejemplo. Yo no conocía, me asusté mucho cuando llegué al aeropuerto de Miami y se abrió solo. Me pareció algo curioso, tanto que pasé y me devolví. Parecía Chavo el 8, me hizo gracia. Lo hice como un par de veces, sí. Yo no había vivido eso. Tal vez lo había acá también en San José, pero nunca me había tocado estar en una cosa así. Otra anécdota tal vez que recuerdo también es de la cuestión tecnológica de esa época. Existían esas máquinas grabadoras en los teléfonos. Yo no podía entregar un mensaje y yo no entendía bien la existencia de eso, o sea, no sabía. Eso existía. Entonces, recuerdo haber llamado en una ocasión a mi profesor de clarinete para algo, pero entonces no respondió él, sonó una máquina contestadora. Entonces salía él seriamente diciendo, este es Richard McDowell, no estoy en la casa, por favor, deje su mensaje. Escuché eso y yo me asusté, yo, está enojado. Y volví a llamar, este es Richard McDowell, no estoy en la casa, por favor, deje su mensaje. A colgar. Creo que lo hice unas 3 veces. Me asusté, no supe hasta después, creo, al día siguiente. Que estaba enojado. Que se trataba de una máquina contestadora. Sí. Y ahí aprendes. Entonces ahí aprendes así. A la fuerza. A la fuerza. Sí, alojado con alguna familia. Residencia estudiantil. Ajá. Sí. Uy, sí, pero qué valiente. Claro. Aprender el idioma a la fuerza. Pero fue muy bonito. Sí, entonces, una referencia, digamos, de una familia que a veces ayuda, como los chiquitos estos que vienen, ¿verdad? Sí, en intercambio. En intercambio, una cosa así. Recuerdo que me pusieron compartir la habitación y era para 2 personas, 2 estudiantes, ¿verdad? Entonces estaba con un muchacho que era alemán, pero que vivía en El Salvador, había vivido en El Salvador, por lo tanto hablaba español. Entonces, eso me ayudó, por lo menos a guiarme un poco, sí. Pero sí, ¿no? En general, él era chelista. En la orquesta sinfónica, pero luego en clases todo distinto. Sí. Entonces, y fue muy afortunado en que solo ahí me dediqué a la música, ¿verdad? Porque entonces ahí se dieron por un hecho que ya yo tenía un título de colegio. Si bien es cierto, no estaba ya en un nivel universitario, porque eso se trataba de algo similar al Castella, era un colegio, donde además tenían un programa para algunos personas que ya nos habíamos graduado de colegio, a que me
faltaban 3 veces, ¿verdad? No importa, nadie sabía. Y entonces, recuerdo, habíamos como 6 personas de otros países, de Canadá, de Yucatán, de las Bahamas, y así. Entonces, no teníamos que llevar las clases académicas, solo llevábamos lo artístico. Entonces, claro, yo aproveché para poder estudiar un montón, estudiaba bastante, 4 horas o más diarias, clarinete, además de ir a las clases, y eso me ayudó a ser proficiente lo posible, y además que siempre me gustó ser estudioso. Recuerdo en el Castella, si por alguna razón no teníamos clase de algo, yo me iba hacia el clarinete, con otros compañeros se iban a jugar chunicos, se iban a jugar trompos o jugar bola. Yo te recuerdo estudiando para alguna audición de esas que Vinicius repetía, hace un par de volvía a hacer, yo decía, ¿cómo puede hacer eso? O sea, por eso Vinicius llegó donde llegó, porque por su disciplina. Yo lo vi y yo decía, ¿cómo puede repetir tantas veces eso mismo? Y yo lo vi igual, todo. Yo le decía, Vinicius, ya está chalaneando. Bueno, y aterrizando de nuevo a Costa Rica, Carlos y yo sí terminamos la secundaria normal en el Castella y de hecho nos quedamos laborando como profesores. Nosotros somos profesores desde el año 85. Sí, nos quedamos. ¿Del colegio? Don Arnoldo nos dejó como profesor de trompeta, profesor de saxofón en el mismo Castella. Castella, Ajá, sí. Siendo chiquillos también. Sí, Y se fue Arnoldo, se los propuso a ustedes. Sí. Es más, vos si hubieras quedado fijo, estaríamos los tres dando clases. Y usted, pero ingresaron a la universidad. Y nosotros teníamos la suerte que ingresábamos directamente a artes musicales a etapa universitaria, no hacíamos prueba de nivelación ni de admisión, íbamos directo, sí, porque negociaciones de don Arnoldo. Sí. Aparte que el perfil de estudiante que salía en música del Castilla en esa época era un perfil muy bueno, sí, era bastante aceptable. Pero entonces nada de concursos para ser profesor ahí, no decía. Nada decía. Recuerdo, Exacta palabra. íbamos a recoger, ¿verdad, Carlos, el chequecito a Heredia? ¿Te acuerdas? A Heredia Centro. Sí. Era un cartoncito un giro con un montón de buenos, un cartoncito huecos. con huequitos. No sé si ustedes lo llegaron a ver. Sí, yo cuando estaba Los famosos giros como color gris, ¿verdad? Era como un cartón duro. Y ibas ahí y ya te. Y eso llevan al banco. Y ahí te daban la plática. Sí. No. Sí, eso, bueno. Nosotros fuimos remunerados desde muy niños. Sí. Con razón están También pensionados, aprendimos el valor del trabajo. El valor, sí, exactamente. Porque desde niños trabajamos. Y ahí ya, bueno, Benito siguió en Estados Unidos y ya ahí yo trabajé en el Castilla como 1 año y medio más o menos, que ya fue cuando empezó ya la historia aquí con la música popular, que ya yo me fui por esa área. Carlos sí siguió como docente muchos años, ¿verdad, Charlie? Carlos y Carlos ingresó al Ministerio de Cultura con la banda nacional. ¿Estuviste vos? Bueno, Carlos y yo estuvimos siendo estudiantes, ¿te acuerdas, Carlos? Pero de calladito, ¿verdad? Sangre latina. Sí, era prohibido. No se permitía. Sí, no, pero ahí está. Tocar con agrupaciones externas y menos de índole popular. Y menos Los matachivos. No era de eso. No. Estaría sufriendo mucho. Y ya uno con la madurez entiende que tenía razón, porque el músico que se mete a eso se llene mañas, sea lo que sea, mariachi o lo que sea, se adquieren muchas mañas y no es recomendable, mejor tener el proceso formativo. Sí, mañas hasta cierto musicales, nivel, sí, también, ¿verdad? Sí, Carlos y yo tocamos hasta con la banda azul, ¿te acuerdas, Carlos? Aquí para el Paraíso. Sí. Pero chiquillos. Bueno, de hecho yo aquí fui, después que yo estuve solo, yo fui de las últimas generaciones de la banda azul, antes de que ya se muriera. Ya muriera. Sí, de hecho llegamos a la banda azul cuando ya era solo el recuerdo del Sí. Pero sí, fuimos compañeritos de conjunto, Carlos y yo. Sí, de hecho nos quedábamos y compartimos un apartamento, ¿verdad? Porque éramos varios nos quedábamos allá en San José. Estábamos en varios conjuntos. Perdón, en aquel momento la música popular, estos dos grupos nacionales, tuvo una efervescencia muy importante. Muy importante, sí. Yo trabajaba casi que todos los días, De hecho, yo di el paso. muy importante de bailar, ¿verdad? Sí, claro. Yo di el paso a la música popular porque en ese momento, la propuesta que me hizo el Marfil en ese momento, a mí me servía más eso que trabajar en educación.
Claro. Era mucho mejor porque era la época de auge, como dice Silvia, de los grupos nacionales. Y gracias a Dios tuve la suerte que ellos trabajaban como una empresa, entonces cotizaban a la caja y todo eso, y hasta esos casi 20 años que mucha gente se puede decir que fueron años perdidos, porque cómo dejé de ser docente, porque yo hasta la UCR dejé botada, porque se viajaba mucho. Claro. Yo dije, pero ¿cómo se te ocurre? Yo hubiera sido profesor desde esa época, pero no, vieras que... No perdiste nada. No perdí nada, más bien viví lo que no hubiera vivido si me hubiera mantenido en el formalismo en el cual venía, que de hecho, en mi caso personal, me tenía yo un poquito fatigado, cansado, que banda, que orquesta sinfónica, que dar clases. Y uno era un chiquillo. Sí. Yo no me veía con 18 ya metido en un aula como por una actividad, y claro, me salió eso de Marfil y yo, hasta luego todo el mundo, hasta luego don Arnoldo, hasta luego la UCR, todo. Sí. Y ya yo acabé ese camino, ¿verdad? Y muy por aparte, recuerdo que una de las primeras giras mías a Filadelfia, por eso te preguntaba, Vinicio, ya Vinicio estaba en Filadelfia, en el Instituto Curtis, ¿te acordás? En Filadelfia, que yo fui con Marfil. Entre el 86 y el 90. Sí, yo creo que fue en el 86. Y yo no sé si al final tratamos de vernos, yo no sé si nos pudimos ver, pero sí, tocamos ahí en un Xochimilco restaurante ahí en Filadelfia, si recuerdo. Y ya Vinicio estaba por allá. Sí. Tu experiencia en Marfil fue importante porque fue un grupo que tuvo mucho prestigio. Sí, exacto, quizás sí, y el ambiente laboral era bastante bonito, aunque yo no encajaba para nada en la idiosincrasia del grupo, pero de ahí, yo estoy ahí porque resulta que por eso del Atlántico no había ningún trompetista ahí que oscurito que sacara la tarea, ¿verdad? La talla. Y bueno, nosotros veníamos saliendo del Castella, bien afiladitos, ¿verdad? Sí, bien afiladitos, claro. Yo carajillo, pelo largo, y claro, el lucidor, vámonos. El famoso pelillo, el peinadillo. Sí, te acordás, puro pirulino. Sí, entonces sí. Pero lo importante es eso, que no fue una época perdida porque todas esas cuotas, ellos aportaban la cuota a la caja, pagaban, teníamos orden patronal, aguinaldo, vacaciones, era una empresa. Sí, ellos se daban el lujo de trabajar como empresa y al final todas esas cuotas me sirvieron para, a pesar de haber dejado de tener ese bache de 20 años, yo fui el primero de los 3 que me pensioné hace 2 años y medio en educación. Sí, en educación. Sí, regresé en el 2003, en el 2002 más o menos, cuando el ambiente musical empezó a dar vuelta, ¿verdad? O sea, que dejó de ser la presencia, ¿verdad? Exactamente, entonces los salarios inclusive como que se estancaron y no sé qué, y en eso, bueno, Mauricio Solano, yo le agradezco mucho a Mauricio, él me invitó a formar parte de la escuela de música, dando ahí el solfeo y algunas clases de trompeta, y entonces retorné a educación. Entonces fue el momento en que ya yo hablé con Isidoro y le dije, mira Isidoro, yo ya estaban mis 2 hijas pequeñas, y lo que ellos hicieron para paliar un poquito el asunto del ambiente que bajó, empezaron a meter giras a Estados Unidos hasta de 2-3 meses, y ya yo no podía irme tanto tiempo con mis 2 hijas pequeñas, mis cosas, y entonces yo hablé con Isidoro y me dijo, no, tranquilo, está bien, andate, y solo que yo no voy a meter a nadie, y le agradezco porque yo me fui y nunca me sustituyó. Inclusive todavía al día de hoy, o cuando hay alguna actividad importante, me llama. Es más, me habló para allá este año, 2023, que cumplen 50 años. El grupo cumple 50, me dice, el otro año no te vayas largo, no te comprometas mucho porque tenemos... Sí, vieras que fue curioso, nunca... y él me lo expresó, él me dijo, mira, porque yo le dije, si querés yo te ayudo, yo te consigo a alguien que... No, yo no quiero meter a nadie, me voy a quedar así. Sí, fue... Pero sí, retorné a educación, cumplí los 20 años que requería la ley con la que yo me pensioné, y hace 2 años y medio llené papeles y hasta luego. Sí. Y don Carlos ahora que con su sax, con su verdadero... Que nos deleitó en pandemia. Sí. Claro. Es un trabajo muy lindo, sí, esos primeros días, sí. Yo lo disfruté mucho. Muchas gracias. Gracias desde mi casa, Carlos. Muchas gracias. Quédese en casita, decía Carlos. En casita y ahí en el corredor.
Sí, pues haciendo ahí cosillas. Bueno, retomando un poco, por ejemplo, de inicio, digamos, tenía como precursores o indicios musicales familiares que lo inducían, ¿verdad? Un poco. Digamos, yo nunca, en la infancia, di como trazas de que estaba tocando y que esto y que el otro. O sea, no. De hecho, le conté a Miguelito que hace como unos 6 meses, 7 meses, me di cuenta que mi papá fue músico. Me di cuenta por Toñito, el llantero, que mi papá tocaba guitarra y andaba dando serenatas y de todo, y él nunca me contó. Ni conociste esa faceta de... No, y como decía Miguel, nunca en la casa nunca hubo una guitarra ahí gritando algo. No, miras que no, que vacilón, nunca. Y de hecho Toñito me decía que mi papá le daba clases a él. Pero dice, no, yo era muy cerradito, o sea, Toñito, ¿qué va? A mí costaba que me entrara, pero me gustaba un montón, pero ¿qué va? Dice, yo no. Y me contaba esas anécdotas ahí, vacilón, ¿verdad? Después, yo tenía una barrilla decía una barrilla ahí en la escuela, que era mi primo Eliezer Rojas y Marvin, el hijo de Hugo Jarquín. Andábamos juntos los tres, y entonces yo llegué a entrar ahí ya con el instrumento a la filarmonía por ellos. Porque vamos a ver qué. De ahí, el que menos sabía y tenía noción de lo que era fue el que se quedó, porque esos estuvieron y se fueron. Yo a mí me tuvieron con barítono, pero a mí no me gustaba, pero yo no sé, yo seguía ahí. No me gusta porque no se va. Aparte que no había mucho que hacer. No, y lo que comentaban ahora de que lo que vos decías era lo que había, que te dieron el requinto. A mí y el instrumento que quedaba era el barítono, pero mira, era grandísimo, yo tenía que jalarlo y ya yo después, yo no sé, me animé y le dije al profe, hasta estuve con trompeta. No me gustó, tampoco. Y estando, y digo yo, bueno, Dios lo tenga la gloria, Alfonso Mesa, fui a una misa que tocaba la filarmonía ahí. Entonces yo estaba en la primera silla, y ahí se me pone Alfonso aquí, y yo lo tengo como si yo aquí, él aquí, con el saxofón, y yo me quedé así. Amor a primera vista. Bueno, sí, y ahí me enamoré del saxofón, y ya yo pedí saxofón. Y entonces ya después ahí fue quedando uno y ya después me lo dieron. Estabas como en sexto, creo. Sí, más o menos. Sí, era un Orsi blanco. Un Orsi blanco. Sí, los Orsi. Tenían creo que toda la familia de sax, todo. Bueno, yo fui platillero. Así era como, yo no toqué saxofón en la filarmonía, sino era platillero. Entonces yo estaba como platillero y tenía que jalar de ahí atriles, que eran unos atriles, que todavía en la escuela de música hay de esos atriles de hierro, pesaban, puñas, ¿sí? Y entonces ya después fue la que nos fuimos para el Castella, estuvimos ahí todo, como dice Memo, estuvimos en varios grupos musicales ahí clandestinamente, que no se diera cuenta don Arnoldo, pero viera que sí es una escuela, tocar en música popular es una escuela que está ahí, o sea, buenísima para cualquier músico, buenísima. Sí, claro. Yo estuve en varios grupos, no tanto, digamos, como Memo, tan aferrado a un grupo mucho tiempo. Estuve en varios haciendo repuestos y cositas así. Con uno que estuve y que le agradezco mucho, a mi profesor Juan José Mon, que él tocaba en el conjunto La Banda. Entonces, resulta que él se venía en bicicleta y se quedó sin frenos, se cayó y se quebró el brazo. Y entonces me tuvo a mí y tuvo a Javier Valerio alternando, supliéndolo a él en la banda. Y después, por esas cosas de la vida, yo me quedé en el conjunto, en la banda. Yo estuve como 6 meses y gracias a eso yo pagué mi casa, porque yo la había hecho soltero y como 6 meses estuve ahí, de ahí, como vos decías ahora, se tocaba todos los días. Sí. Yo en esa época, el año sí no recuerdo, inclusive le pregunté a Juan José y dice, mira, yo no me acuerdo tampoco. Fue cuando estaba Memo en el apartamento y habíamos varios, entonces yo me le arribé a Memo que ya estaba ahí. Y yo estaba más en... Claro, ya estaba más jugado. Y entonces fíjate que yo prácticamente venía aquí, era a traer ropa, cambiar ropa y irme otra vez para San José, porque ahí eran todos los días que se tocaba.
y fines de semana habían giras en Guanacaste, entonces era todo el fin de semana. O sea, era un trajín, o sea, era un trabajo duro. Pero vieras que gracias a eso, de hecho, pagué mi casa. De hecho, a usted. Gracias a eso yo pagué todo. Y ahí sí. De hecho, cuando llegué a pagar eran como 83,000 pesos que debía. Ah, De la casa, eran como 83,000 pesos que llevé. Y llevé la plata y me dice, yo voy a cancelar. Y me acuerdo que la operación mía era 16,023. Era la operación, me daba el número de operación, yo era con la muca. Y llegué, y el muchacho, mira, una alegría. Dice, mira cómo han sido yo, me decía el cajero, de poder yo pagar también así mi casa, y la pagué. Y todo, y gracias a eso, porque a uno le decían también que esa era plata mala vida. Hasta eso compartimos nosotros, ¿verdad? El proceso de hacer la casilla. Yo creo que yo fui el primero que empecé, que recuerdo que vos llegabas a ver y ya empezaste, yo creo que hasta Vini, entonces ya al final... Sí, qué bonita esa historia que dijiste, porque voy a contar, a mi papá le pasó algo similar a lo que acabas de contar, se me contaba él, pero no con la música, sino que con un tomatal que le fue muy bien, y fue y canceló la casa que le había costado creo que 7,000 colones. Entonces, qué bonito. Y igual el cajero se quedó, ¿cómo? Ya viene a cancelar. Sí, seguro no en esa época no era nada. No, y era curioso porque en esa generalmente estos señores tenían otros oficios. Digamos, mi papá era agricultor, pero también el peluquero. Don Carlos sembraba y también tenía la educación, ¿verdad? Sí, mi papá sí, agricultura. Y después que puso una ventita de huevos. Sí, para... Pero era muy común que la mayoría de esos señores, pues yo recuerdo en la banda muchos eran zapateros y músicos. En la Filarmonía de Paraíso estás hablando. No, en Cartago, porque yo llegué, después yo iba también a la banda, pero yo iba, digamos, para practicar y todo eso. Pero la Filarmonía de Paraíso también tenía... Pero en todo lado era muy común. Exacto. Sí, claro. Sí, de hecho, me acuerdo cuando mi papá me decía, entonces, de nuevo, volviendo a esa época de yo empezando con la música, entonces me empezó a llevar, mi papá tocaba en la Filarmonía, para que yo agarrara volados, un negro bello, era que creo que trabajaba de albañil, y estaba Lérico Araya, que era albañil, Manuel Rico, no sé qué, Manuel Bonilla, él trabajaba en la clínica del Seguro Social. Sí, entonces ellos trabajaban en otra cosa. Sí, ciertamente no se vivía de ser músico de la Filarmonía, eso claro que no. Eso era como algo que ellos tenían, esa habilidad, tocar un instrumento. Y hablando de la música propiamente, del repertorio, se tocaban oberturas de óperas, yo recuerdo, ¿verdad? No era que solo cancioncitas fáciles. No, se tocaban obras difíciles. El director de la Filarmonía, que venía de la banda, ¿verdad? De la banda de Cartago. Era de San José. De San José. En un inicio de San José. Ya era un señor, y mayor, y bastante mayor. Y bastante mayor. Sí. Bastante Ya después siguió Don Enrique, ¿verdad? Yo creo que sí. Eligio Mata fue después, ¿se acuerdan de Don Eligio Eligio Mata? Mata, Que era de Cartago, tocaba flauta. Hasta que se dio ya el proceso de transición. Nos liquidaron como en el 82, fue por ahí. 82, 83, por 82. ahí, sí. Y se creó ya el proyecto de Escuela de Música, que ahí es donde inicia una nueva etapa en la actividad musical en Paraíso, donde se forman montones de muchachos jóvenes que ahorita están triunfando en la música, ¿verdad? Pero bueno, como iniciamos esta conversación, nosotros fuimos como la colita de todavía el proceso de Filarmonía. Pero ustedes también inician cambios de ahí a la banda de Cartago. Carlos, ¿cómo es el que te vinculaste más a los procesos estos de banda? De banda, sí. Yo también, cuando regresé, cuando terminé estudios ya en Estados Unidos, que regresé en el año 1992, entonces mis primeros trabajitos, y que por cierto, claro, siempre ha sido difícil, como en todas las profesiones, que haya espacio, ¿verdad? Para trabajar. Yo de hecho venía sabiendo que podría ser necesario estudiar algo diferente, para poder no tener trabajo como músico. Bueno, yo regresé ya graduado y con un título de maestría, siento que joven, era como de 23 años de edad,
Disculpa, Vini, entonces, después de que terminaste tu proceso ahí en Interloque. el primero, digamos que no terminaste el cole totalmente, pero que terminaste Santiago, bueno, de eso ¿cuánto duró? Un par de años en ese lugar. Y luego entraste a una universidad. Luego ya entré a un lugar llamado, que mencionó Guillermo, que es el Instituto de Música Curtis, un lugar muy especial, obviamente reconocido. Tanto que ahí todos los estudiantes ahí son becados, de beca completa, e incluso le ayudan a uno, le dan plata si uno necesita para vivir. Es más, hasta le dan plata si uno necesita, le dan plata si uno necesita para, por ejemplo, ir a hacer audiciones a orquestas. Sí, todo eso les fue favorecido. Es un lugar donde solo hay 150 estudiantes, no sé actualmente, pero en aquel entonces era así. Por ejemplo, en el instrumento, el clarinete, hay normalmente conservatorios, universidades en el mundo, a ver, muchos, 20, 30, no sé, muchos. No, pero ahí solo habíamos 4, porque solo se ocupaban 4 clarinetes para la orquesta sinfónica. Por ejemplo, el instrumento que es la tuba, solo se usa una tuba en una orquesta sinfónica, entonces solo estudian tuba. Trompetas, solo 3, y así. Era la escuela de la orquesta. Sí. La escuela formativa para la orquesta de la escuela, más bien al revés. Y entonces, pues, sí, un lugar especialísimo, ¿verdad? Sí, ahí es difícil y el acceso a entrar. Sí, eso iba a preguntar. En Curtis se hace música como en cuestiones académicas, Harvard, ¿verdad? Harvard o Yale, o el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Instituto de Tecnología, por ejemplo, profesional, cosas en otras ramas. Sí, Curtis es eso, ¿verdad? Entonces ahí fue mi bachillerato en música y luego pasé a un lugar muy diferente y la gente me decía, el profesor en Curtis, pero ¿cómo te vas a ir al sur de Estados Unidos, en Florida? Después de estar aquí en Filadelfia, donde Curtis es una ciudad grande, con una orquesta muy importante, músicos muy importantes, y ciertamente Curtis fue toda una gran enseñanza, pero solamente música clásica, lo cual me fascina, y ese fue mi entrenamiento ahí, ¿no? Tiempo en Curtis. Pero la verdad es que entonces, como ya se ha dicho mucho, uno aprecia las cosas cuando no las tiene. Yo incluso subestimaba la música popular cuando yo estaba en el colegio, recuerdo. Yo subestimaba, yo estando en décimo y todo eso, yo sentía que era mejor música la música clásica. ¿No te escapabas con ellos a los grupos? No. Bueno, lo hice. Nosotros lo hacíamos no porque nos gustara mucho, sino para ganarnos sanguíneo. Sí. Yo creo que todos compartimos ese sentimiento al inicio. Nosotros veíamos el ambiente popular completamente ajeno a lo que nosotros estábamos. Sí, además de que nos lo prohibían, ¿verdad? Sí. O sea, también Y por no ese era lado nos así, metían, sí. ¿verdad? Sí. Bueno, y te fuiste al sur, hablando de la música popular, apenas podría mencionar que brevemente sí lo hice como una cosa de entretenimiento. Recuerdo que el muchacho Watson de La Joya tenía el grupo La Gente, se llamaba Brasa, sí. En alguna de las vacaciones recuerdo que yo venía de Estados Unidos para acá y yo llegué y quería hablar con ellos, tocando los bares. Yo solo quería vivir esa experiencia y me pareció bonito ir a tocar un turno por allá a la zona de Los Santos y llegar luego a Cartago como a la 1 de la mañana y bueno. ¿Y qué tocabas? Sax. El sax alto, sí, porque me había conseguido un sax alto y ahí pues didácticamente pues empecé a tocarlo, un instrumento similar al clarinete. Y claro, bueno, yo no me imaginaba todo cómo era toda la cosa, ¿verdad? Eso y todas las trasnochadas, por supuesto, y llegar efectivamente después de tocar a la 1 de la mañana y meterse a un restaurante chino a comerse un cantonés. Yo no estaba acostumbrado a eso para nada, yo sabía que era así, y bueno, ¿qué casa? Y ese es soñar. Además, me recuerdo unos años después, ya habiendo regresado después del 92 y volviendo tal vez ya a ese tema y que poca fuente de trabajo, pero recuerdo haber estado en un grupo que se llamaba, ¿era Piso Tierra? No, sí, era Piso Tierra. Pues muy fino. Piso Tierra. Piso Tierra, sí, era una gente que cantaba y andaba ahí con un acordeón, guitarras y todo. El que me metió ahí fue un caramba, no sé si lo conocen, Freddy Meléndez, creo que es su apellido, de percusión, también de la UCR en aquellas épocas. En fin, él tocaba la percusión ahí y fui a algunos chicos con ellos y también recuerdo haber ido a Punta Arenas, que había una presentación y yo preguntando, ¿y qué? ¿Nos dan hotel o uno se queda? Sí, nos quedamos. Y nos quedamos, es que resultó ser que tocábamos ahí hasta no me acuerdo qué hora, la madrugada y después, claro, y ellos buenos para tapes, yo no, hasta ahora, sí que tomo. Y entonces, igualmente yo muy asustado
Cuando nos di cuenta ya eran las 5 de la mañana y comiéndose un pito con huevo ahí en la Sí, cabeza. ¿para qué hotel? Claro, ya nos quedamos. Y yo acá rato yo preguntaba, ¿y qué hora vamos al hotel? Ya, todos tuvimos el tico, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay que agarrar el bus. Era así. Pero sí, cuando me di cuenta ya había. O sea, tuviste un pasado oscuro también. Interesante porque, digamos, de tu excelente formación en Estados Unidos tenías un temor de venir acá y no encontrar un mercado de trabajo. Yo no le llamaría un temor, no era miedo, sino que era realista, yo pensaba, podía pasar. ¿Verdad? Sí, algo así. de hecho fue una pregunta que muchos nos hicimos, inclusive yo en lo particular, yo decía, ¿y eso qué viene a hacer aquí, a este ambiente? Sí. O sea, me imagino que mucha gente te ha comentado eso, que pues te preguntan que por qué te viniste, ¿verdad? Que Sí. Costa Rica no era un mercado, un ambiente laboral óptimo para él, con la formación que él traía, ¿verdad? Pero bueno, pasó el tiempo y Vinicio se acomodó muy bien. Bueno, y además, como iba contando hace un rato antes de desviarme, en el paso del norte de Estados Unidos al sur, que el sur siempre se ha visto menos desarrollado culturalmente, en algunas cosas, pero eso ha cambiado mucho, siempre. Pero en fin, el asunto es que para el grado de maestría fui a la Universidad Estatal de Florida, donde sí era una universidad muy grande, sí, la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Muchísimos estudiantes. Repito, lo anterior era solamente un conservatorio de 150 estudiantes, un tercio de nosotros éramos extranjeros y todo pura música clásica. Pero entonces en Florida tuve acceso a más cosas que a mí ya me empezaron a interesar mucho, porque me acuerdo que estaba diciendo que yo sentía que tendía a subestimar la música popular mientras estuve en el colegio, pero una vez que salí y ya no la escuchaba, entonces yo extrañé. Era una música popular nuestra, latinoamericana, y más bien me encantaba ir a la biblioteca ahí de donde estaba en Interlochen a oír cassettes, que en ese tiempo eran cassettes o discos también, los discos de, 84 al 86. Era una biblioteca muy amplia donde no solo tenían clásico, tenían música de jazz y tenían música popular, incluyendo salsa y cosas folclóricas latinoamericanas. Y yo escuchaba eso y decía, qué bonito. Y mientras estuve en Curtis, no tenía tanto acceso ahí, excepto cuando me iba a la biblioteca pública de Filadelfia y ahí a escuchar discos de música popular, me encantaba, y de salsa. Me empecé a encariñar cada vez más con ese género, la salsa específicamente. Y luego, cuando estuve en Florida, todavía más, incluso era ya una universidad, repito, ya tal vez no al mismo nivel en cuanto a música clásica como Curtis, pero sí muy amplia, porque había muchas cosas. Entonces yo ya ahí pude meterme más a fondo en el ambiente del jazz, que me encanta la música de jazz, y en la música salsa, que es como, yo diría, además de la música clásica, mis otras dos pasiones. Y bueno, la música popular latinoamericana y folclórica en general, estoy con el tiempo cada vez más enamorado de ello. Y entonces, y esto porque sí, entonces se llamaba Salsa Florida, la orquesta, y tocaba el saxal. Y aprendí ya las cosas de cómo funciona esa música, porque hay gente que cree que por ser música popular todo es más fácil o más sencillo, o que no tiene la misma formación. Sí, o que técnicamente sí, más fácil. No necesariamente, es diferente. O sea, hay que saber cosas sobre la salsa, hay que saber sobre claves, saber qué debe hacer el estilo, la conga, el bongo, los timbales, qué debe hacer el piano, qué debe hacer el bajo, cómo deben ser los soneos, los guajeos del piano, todo de acuerdo a las claves del son o la clave que se esté usando, etc. Ya estoy hablando de cosas técnicas de eso en específico, de la salsa, cosa que a mí me enamora mucho. Y bueno, entonces ya ahí tuve la oportunidad de conocer, repito, más a fondo algo que ya había empezado a amar, pero entonces ahí ya no solo la amaba, sino que además ya la conocía más por dentro, o sea, ya cómo construir esas músicas. Y eso influyó en que vos te vinieras. ¿Qué cosa? Ese dato que nos estás contando. Ese contacto con la salsa. ¿Con la música popular? Empezaste como a amar esas otras cosas que no sabías que amabas. Sí, pero yo diría que no necesariamente eso es la razón por la que volví. Yo creo que volví por pura nostalgia, Cabanga. Patria. Sí, yo había estado ya 8 años, sí, 2 de Curtis, 4 allá en Curtis, Filadelfia, luego estos 2 en Florida, pero mucho. No es que en los 8 años no regresé a Costa Rica, más bien sí regresaban en
en las vacaciones, pero mientras regresaba más me enamoraba de Costa Rica, la verdad me enamoraba y de la fiesta del pueblo y de la familia, no sé, el ambiente de nuevo, de campesino, del cual provenimos nosotros tres, y sentí que yo simplemente quería volver, aun cuando también allá, no solo gente acá, sino gente allá me decían que se va a ir a Costa Rica, o me decía el profe, o bueno, está bien, si quiere irse y ser pionero en su país, que no lo sería, obviamente hay gente que estuvo antes que mí, que son verdaderos pioneros en esto de la música clásica y el clarinete, pero bueno, él no sabía, entonces, pero él lo decía así, y entonces yo vine por Cabana. En fin, el asunto es que mis primeros trabajitos fueron en un cuarto de tiempo de dar clases en la Universidad de Costa Rica, el piso de tierra que les dije. También toqué un grupito de jazz, que es otro de mis amores musicales. Tocaba de lunes, esto fue como unos 3 meses, de lunes a sábado, era así, de 8 a 12 de la noche. Tanto así que algunas, especialmente si era sábado, hasta en el mismo local, que era el local en los Yoses, ahí mismo el dueño dijo que me podía quedar ahí, teniendo ahí me dormía en un sillón, porque al día siguiente, en la banda Heredia, que también fue mi otro primer trabajo, todo esto fue como hacia agosto de 1992. Yo regresé en mayo de 1992 y fue como hasta agosto del 92, unos 3 meses después, que ya pude tener esos 2 trabajitos así como oficiales y estables en la banda Heredia. Y entonces ahí había que, por ejemplo, ya 10 minutos antes de las 9 de la mañana estar en formación ahí en el parque, porque claro, el director provenía de esa época de las bandas militares, y entonces teníamos que marchar, tocando una marcha, de una esquina del parque a la puerta de la iglesia, para tocar la misa de tropa, le decían en esa época, porque todavía estaba esa cuestión militar ahí, misa de tropa, mi papá decía así. Entonces uno tenía que tocar la misa, 3 piezas, recuerdo, una de las cuales es la famosa Granadera. La granadera. Cuando se levanta el Santísimo. Eso es famoso. ¿Cómo no olvida esas cosas? Exacto. Yo hasta me acuerdo de las hasta de eso de que uno no olvida las cosas, de las lecciones de solfeo, de algunas de ellas, la lección 81, la famosa todo el mundo tenía miedo porque llevaba síncopa para que se saben la música y saben lo que es una síncopa. Nosotros íbamos muy fogueados, sinceramente, mucho colmillo, la verdad. Mucho colmillo. Y entonces, bueno, todo este relato que estaba haciendo empezó diciendo que también tuve la experiencia de tocar en bandas nacionales. En mi caso fue la banda Heredia entre el 93, o entre agosto del 92 y el final del 97. Y fue muy bonito en la banda Heredia. De hecho, qué casualidad que estamos hablando de esto, porque hace un par de días, qué cosas bonitas tiene también la tecnología. Están esos recuerdos de Facebook, de Google o de Drive y cosas así, ¿verdad? Que le salen a uno en el teléfono, y me salió un video que alguien me había enviado, que había sido tomado en el 93, y se trata de un concierto de la banda Heredia en el Parque de Heredia. Se tocaba una retreta los jueves a las 8 de la noche, y ese es llenazo, el Parque de Heredia lleno, vieras qué bonito se ve, es como unos 4 minutos de video, y el director le encantaba hacer conciertos a veces con cantantes, decíamos, y esos eran obviamente los que más se llenaban, cantantes de boleros generalmente. Claro. Ajá. Y el cantante en ese momento, no me acuerdo, No, que estaba, Rafa Pérez. era uno de ellos, Rafa Pérez y otros, que tanto algunos de ellos aún andan por Héctor ahí. Hernández, tal vez. No, ese no, pero sí otros, Rafa Pérez sí. Pero sí, claro que Ricky de quién Bolaños. hablas. Sí, gente como ellos. Sí. El asunto es que, sí, en ese video se ve lo importante de esa labor de las bandas en aquel entonces y en la actualidad también, aunque ahora son cosas distintas, he visto lo que se hace, porque un hermano mío está actualmente en la banda Heredia, toca flauta ahí, Rafael Mesa, y no es común eso. De hecho, ya no necesariamente tocan todos los jueves, ni todos los domingos, o no en el parque, se me cuenta él. Pero bueno, han pasado, desde el 93 ya casi los 30 años, parece mentira. Pero entonces se ve ese video, ese parque de veras lleno de gente ahí, todos entusiasmados escuchando la banda, y estoy hablando del 93, que
todavía no había internet, ¿verdad? Y esas cosas, pero estaba la televisión, pero aún así la gente consideraba importante socializar en el parque, como todavía mucho más importante era antes, ¿verdad? Y aún mucho más antes cuentan que eso sí, yo no lo llegué a vivir, ¿verdad? De que en una dirección caminaban los hombres y en otra dirección caminaban las mujeres. Eso pasaba aquí, yo creo. No, Pero eso yo- no eso sí. puede ser frente, ¿no? Sí. Claro. En mi época Claro, claro, sí, es que pero no ustedes necesariamente. No tan organizado, sí. No hay en esa forma de que los hombres los hombres para un lado y las mujeres para Eso Sí, no, claro, es que más- sí, así, claro. Es que ustedes- Entonces yo anduve en Colombia, entonces. Uno iba y si le gustaba una muchacha le enseñaba, en la otra vuelta le caigo. Pero no estaba organizado como dice el mismo de Le que decía los hombres uno, de un lado y me mujeres del otro. lleva, le decía. Sí. Ah, Me lleva, y él así le gustaba la chiquilla, entonces la llevaba. Yo hacía música, ustedes estaban en otras y nosotros estábamos en otras. Pero eso sí se dio un paraíso. Sí, claro. Lo de las vueltas, si no recuerdo bien. Sí, claro. Pero sí, por ese supuesto. interés cultural que hablan ustedes, por ejemplo, de las letras que la gente iba y se sentía la música, ¿verdad? La saboreaban y sabían cuál que seguía y qué no seguía. Y ahora no. No, esos eran Pero eventos porque ahora artísticos no. y eran eventos sociales. Sí, se ven Además. social. Sería bueno, tal vez, bueno, que ahora cuesta mucho porque ahora vivimos otros tiempos. En lugar de ir a una retreta, tienen sus otras actividades, la escuela de música, no sé, que tendrá Dios de programas, ¿verdad? Pero sí es importante que la municipalidad y que ¿cómo se llama? Ustedes como artistas, bueno, ya están casi retirados, pero que se vuelva de nuevo a hacer un evento. Nosotros mismos, ¿verdad? Intentamos con la municipalidad hacer una actividad que eran cimarronas en el parque y que la gente diera vueltas al parque. Lo intentamos hacer en diciembre, pero no sé, la gente todavía, la gente para eso ya no. Pero eso no Pero es si yo ahora. haciendo así. Sí, pero. No, digamos, porque hubo un año lo hicieron. Recuerdo. Sí, 4 cimarronas, una cada esquina. Ese era el mismo día. Mm. Pero, ¿cómo se llama? Nosotros intentamos por aquí diciembre, Pero de este año pasado. del pasado, sí. Sí, yo no sé, es que ahora también las cimarronas han estado como decayendo. Pero Siento no, pero que O sea, ahora ahora es más difícil conseguir cimarronas. Conseguir, sí. ¿Verdad? Sí, no, es que pensaba que no, porque hasta muchachillos jóvenes yo veo que. Sí, pero. Cimarronas y los contratan. Pero tampoco es que así montones, ¿verdad? Sí, No, sí, yo Tres, cuatro, en Paraíso sí. más yo ubico menos, ¿no? Sí, En ese claro. momento. Si a mí me Sí. dice una cimarrona, Sí, están los señores, Don Edwin Sanabria, y ellos que han estado. ellos son No, sí, todavía. Cuando se digna llamarme, Sí, ¿verdad? así Carlos, sí, pero es que Casi Carlos, nunca. Carlos me resulta muy caro. Entonces yo busco mano de obra más cómoda. Por eso nunca llamas a Vinicio. No, a Benicio no. No, Mira, que te con los bongoes, vas. Oiga, después pero yo sé que él se apunta. apuntaría. Sí, pero es que Sí, también, claro, también claro. es que Claro. necesitaría escucharlo primero, audicionarlo. No, A ver si, Ok, a ver si da, ¿verdad? a ver si toca de oído. nunca se les ha ocurrido hacer un ensamble. No, entonces, no, tal vez cuando estemos más viejillos. Por eso digamos que estén en una pieza, que estén ustedes tres nada más. No, es que no hemos coincidido, Nunca hemos es muy difícil. coincidido, no. Y de hecho ahora, después de tanta habla de paja, entiendo por qué cuando logramos ver, nunca hablamos de música, nada. Sí, ¿verdad? Porque ya, bárbaro, que habla de cada uno puede sentarse aquí tras a contar Claro. su vivencia personal. Su vivencia, claro. Sí, entonces, la música es un tema que no se toca, no se habla mucho cuando estamos nosotros. Sí, que de hecho, ¿cuántos años duramos para poder reunirnos? Sí, este con pasado las diciembre, familias? ese pasado diciembre. 37 años. 37 años para poder reunirnos. Nunca Sí, nos podemos hemos reunirnos. reunido esporádicamente, que Carlos y yo, que Vinicio y yo, así, pero los tres había costado Los bastante. tres, güey, pucha, sí. Sí. Pero es que ya vamos, y me tomo en cuenta, era para una etapa de la vida donde Exacto. Sí, Que hasta ya hay más ahorita tiempo, hay más vamos chance. teniendo el espacio de donde podemos vernos. retomar esas cosas. Exactamente. ¿verdad? Sí. Exactamente, por eso te digo que no sería descabellado un poco más allá de tocar algo. Aunque, ya les hago una pregunta, ¿se puede pensionar un músico? No, hombre, para nada. No, no. Es más, yo creo que estos 2 años y medio que yo me pensioné es cuando
más Más activo tocado. estado. Sí. Que cimarrona, que mariachi, que hasta orquesta sinfónica aquí con Bernie, con Sí, el sí, paraíso sí, ahí. Y vieras que yo... Ve, en la banda ha sido también así. Sí, iba a la No banda. puedes dejar, Sí. ya lo vimos. No, no Ustedes se puede. empezaron con la música, no sé en qué Sí. momento de sus vidas, de pequeñitos, Sí. hasta hoy, su vida va a seguir siendo la Siempre música. Gira en torno a Es la que no música. pueden deshacerse de eso. No. Es que a mí me gustaría Sí, decir algo sí. que yo siento que quiero hacer. Diga. Que es, si bien es cierto, hace un rato dije que yo empecé a componer música, que fueran melodías en la flauta dulce desde que tenía 10 años de edad, y un montón de música he escrito desde entonces, y de muchos géneros, música académica, música popular, salsa específicamente, música de jazz. Yo me paso diciendo que me gustaría pensionarme para componer ya en forma, dedicarme a eso, saber que me levanto todos los días y dedico todas las mañanas a solo componer, por todas las horas que yo quiera, ¿verdad? Porque en el trajín de estar en la Sinfónica o donde trabajo en el Tecnológico de Costa Rica también, dando las clases de producción musical, anteriormente estuve en la UCR de profe y en la Universidad Nacional de profesor de clarinete también, eso, entonces es tiempo que hay que... Hay que tener para las clases, para preparar las mencionarse de la clases, formalidad de eso. Exacto. De un horario. Ajá. Yo siento más bien que eso, pensionarme para empezar a trabajar. Sí. Eso es lo que estoy, Eso es lo que eso es lo que siempre tengo en mi dice. pensamiento. Quiero pensionarme para empezar a trabajar en composición musical como yo quisiera que Tener el espacio. pudo haber sido desde el principio, desde que tenía 20 años, pero no ha sido posible, pero entonces, bueno, Que se pueda dar clases. sí. Bueno, pues fue posible unirnos hoy, Marín. Muchas gracias por la extensa entrevista que pasó. Tertulia que hemos pasado. Gracias a Silvia, que para parte de este proyecto, y ustedes, esto va deja huella porque son cosas que nuestro paraíso no sabía y ahora ya sí lo sabe. Muchas gracias por haber estado acá. A ustedes por la invitación y pasamos un rato bien ameno, ¿verdad? Bien ameno, recordando Sí, qué lindo. cositas del pasado de nuestra niñez y... Claro. Y faltó mucho por decir, sí. delgado. Oiga, yo creo que no vamos ni por la Ese es el número tercera uno de parte. cuántos programas de nosotros. Sí, Sí, porque yo tengo un montón de preguntas de hacerle a Vinicio, por ejemplo, Sí. de su sí, no, a de Mauricio su- tiene que venirlo a sentar y que él cuente de su faceta de sí, compositor. sí, de compositor Sí. y sus premios y sí, no, Claro, ¿no? Ah, sí. Claro. sí, claro. Uno de los detalles que no han mencionado y es muy importante, tuyo Memo, por ejemplo, me acaba de venir a la mente, es tu faceta de trompetista de la hermandad. De la hermandad, También, claro. también. El famoso gemelo que Sí, no falla. por ahí tengo la foto. Ah, sí. Bueno, pero es que también, Una cosita, a ¿no? ustedes no sé Vini, pero ustedes lo recuerdo como parte de la procesión. de la De judíos, ¿no? ¿Vos también saliste judío? Pues no, ¿verdad? Yo salí de judío, ¿Verdad pero que sí? de judío también. También, Sí, pero también. Vini no, No, pero de judío. como soldado. Sí, así empezaba. Sí, porque es la experiencia, eso que uno... Sí, pero sí estuvimos en la hermandad, chiquillos. Luego Sí. yo de allá agarré la cornetilla. Ah, sí, no, sí, era... Que recuerdo que ya tocábamos Semana Santa con la Ah. Filarmonía. Y recuerdo que cuando llegué no voy a participar en las procesiones porque voy a tocar. No, más bien al revés. Cuando me quité de la hermandad porque tenía que tocar con la Filarmonía, me hacían presión psicológica. ¿Cómo va a cambiar a Dios por irse a ganar una plata? claro. Que ese tipo de presión me metía, que cómo iba a dejar la hermandad para ir a tocar con la Filarmonía. Y otra faceta de Carlos, yo era el manager de Carlos y el grupo para las serenatas. Ah, cuando tuvimos la Tuviste ese crecimiento económico. O sea, sí, no, pero nos pagaban. Con eso hiciste vos tu casa también. Nos pagaban, Con eso le iba a pagar a la mujer. nos pagaban, cobrábamos en especies. Imagínense que cobrábamos. Claro. Y entonces cuando llegábamos a la taberna, cuando había alguien muy melancólico, llegaban y decían, ya, ¿cuánto cobran por la serenata? Mira, somos como 15. Y de veras, y se ponía, y luego nos íbamos a meter, pero a mí no nos van a cantar. Ay, no, por favor. Decía mi cuñado, ni vos cantan. Y me ponía a mí, y yo agarrando el teclado. El teclado, sí, porque era con teclado. Era ese pedestal. Y Ciudad de Madrid era de
de la guitarra. Sí. Pero echamos serenatas casi todas las noches. Llegábamos nosotros. Ah, sí. Y cuando alguien nos Esa decía, etapa de serenatero es muy Esa, me buscaron a mí y fuimos a dar una serenata como por agua caliente. Pero como ni vos ni vos cantan, nos sentaron, mientras soltaban serenata, y empezamos a comer nosotros lados. ¿Les fue mejor que a nosotros? No, pero las botas eran del matrimonio. Como éramos como 15. Se las acabaron. Claro. Hasta la famosa perrera anduvo detrás de nosotros, Hasta la porque perrera. era una época que no se podía hacer bulla. Nos echaron la perrera y corriendo nosotros. La fuga. Claro. Claro, no, y en serio, que esas fueron unas etapas muy importantes, las de las serenatas. Ahora yo creo que no se dan, Ah, no. ¿verdad? Raúl tenía un Land Rover, Sí. papá. Ah, sí. El amarillo, Nos amarillo. encontramos como 15. Sí, claro. En Land Rover. Es el Land Rover, íbamos a dar serenata. Sí, Qué bueno. sí. Sí, pues, reiterar el agradecimiento. a Sí, Silvia, muchísimas a Miguel. gracias por tomarnos en cuenta. Claro, Gracias a ustedes, realmente. una vivencia desde niños que luego tomamos caminos separados, pero hasta el día de hoy Siempre nos mantenemos estuvimos unidos, unidos. siempre Sí. independiente, y nos sentamos y es como si el tiempo no hubiera pasado, o sea, Sí, seguimos siendo niños en el interior. sí, claro. Nosotros esperamos Sí, la etapa de pensión de inicio. Estamos haciendo refuercita. Estamos haciendo Con ya. Carlos yo creo que porque Claro. en el Liceo Paraíso llegaron a dar una charla de vida plena y dijeron, recuerde que el que trabajó antes del año 92 pertenece al régimen y para qué. Y le dije a Carlos, así, así, y nos fuimos al Ministerio de Educación y nos cambiaron de Y régimen. nos cambiaron de régimen. Y con Vinicio estamos hablando a nivel magisterial. Vamos a ver si podemos lograr algo. Sí. Para ver cómo lo pensionamos. Pues hay que hablar con Estamos en Chávez, eso, a ver estamos cuál es trabajando la en realidad. eso. Sí. De mi parte, sí, muy agradecido también. Gracias por invitarme a mí, a mis compañeros, porque es bonito recordar, me resultó hasta emocionante. Claro, sí. Recordar estas cosas y contarlas, compartirlas, porque la verdad es que muchas veces uno no las cuenta, si nadie pregunta. No, Sí. Los años que se esté hablando del tema. Entonces, pues, resulta valioso que eso haya ya quedado ahí archivado. Sí. Y seguirán de la mano ustedes tres. Ah, sí, Seguro. claro. Sí, claro. Sí, eso solo nos faltaría vernos en Los diferentes ensamble. caminos no nos separaron nunca, y es como te digo, una relación muy hermanable. Sí, Sí, igualmente. qué bueno, todo eso lo Sí. más valioso Lejos finalmente, de ¿verdad? rivalidades. No, eso no. No, ¿Se celos, discusión no, ustedes? nunca. No. De hecho, nada. De hecho, no se menciona para nada. Yo hice, no, para nada. No nos interesa esa parte. Sí. Muy bien. Gracias, Miguel. Sí. Y gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en esta crónica para el Hasta luego. Hasta luego. Gracias.